11 de la mañana, 48 minutos, y cambiamos de tema para contarles que Moisés Calzadilla, recordemos, es el niño que sobrevivió tras quedar atrapado bajo los escombros provocados por los fuertes terremotos que sacudieron a Venezuela el pasado 24 de junio. El menor permaneció sepultado durante varios días hasta que el equipo élite de búsqueda de Colombia, USARCOL 1, logró su rescate. Juan Andrés Beltrán habló con uno de los rescatistas que trabajó en esta labor. Este fue el diálogo. Y ahora hablamos con otro de los integrantes del USARCOL 1, bombero de Bogotá también, César Feo, quien fue una de las personas que hizo un primer contacto con el niño Moisés en Venezuela en medio de los escombros. César, gracias por atendernos y felicitaciones por el trabajo tan impresionante que hicieron. César, ¿cómo logran dar con Moisés? ¿Cómo es ese momento cuando llegan allí? Bien, todo esto parte de la primicia de la organización como tal del Grupo Col 1. Una vez nosotros arribamos a La Guaira, iniciamos labores, ya veníamos obviamente con todas las labores de alistamiento y el viaje acá desde Bogotá. Llevábamos más de 30 horas continuas ya trabajando, habíamos trabajado toda la noche en La Guaira haciendo evaluaciones estructurales. En la mañana nos encontramos con el caos vehicular que hubo en ese momento en la ciudad. Claro, todos los familiares de las personas que vivían en Caracas se querían transportar a La Guaira para poder ayudar. Eso llevó a que se colapsaran las vías y nosotros, nuestra movilización era muy compleja, pues porque andamos robustos, una cantidad de equipos de carga y pues no era fácil movilizarnos. En ese momento, desde la UCC, que es el centro de coordinación, nos asignan uno de las zonas que fueron afectadas. Nosotros nos movilizamos hacia esa zona y una vez ingresamos a la zona, como en el límite de la zona, nos encontramos con parte de la ciudadanía donde nos indican que dentro de esa estructura podría haber personas con vida. Entonces, hacemos el acercamiento a la estructura. Una vez hacemos el acercamiento, traemos a las personas de los grupos de respuesta locales, tomamos esa primera entrevista, que nos informaran cómo estaba constituida la estructura, cuántas personas más o menos vivían, si habían familiares en ese momento que estuvieran buscando a las personas cercanas. Y dentro de toda esa información nos dicen que en uno de los apartamentos había una familia completa. Y ahí es donde tomamos la decisión de tomar la estructura e iniciar todo nuestro proceso de evaluación estructural, búsqueda y todo lo que consigue con ese tipo de actividades. Ahí se empiezan a acercar a delimitar la zona donde podría estar el niño. Exacto. Entonces, normalmente lo que nosotros hacemos es delimitar la estructura en cuadrantes. Okay. Se cubre cada uno de los cuadrantes haciendo el procedimiento de búsqueda física, canina K9 y el proceso de búsqueda tecnológica. Encontramos positivo en el límite del cuadrante A y el cuadrante D, encontramos que probablemente hay vida. Las señales son bastante altas, uno por la información que nos están dando y porque uno de los equipos tecnológicos que tenemos, un DELSAR, que es un radar que detecta movimientos, así sea latidos del corazón o respiración, comienza a tener una señal un poco más intensa. Sin embargo, no nos podíamos confiar porque la euforia que había en el momento de las estructuras que estaban al lado, del tráfico, porque era un edificio que quedaba frente a la vía principal, nos lleva a trabajar con cautela. Porque podría ser una vibración. Exacto. Que se confundiera allí. Claro, podría ser uno de esos movimientos. Y si nos lanzamos a hacer la búsqueda y comenzar a hacer el corte, penetración de la estructura, es tiempo, es desgaste físico, desgaste de equipos, para al final tal vez no encontrar nada. Entonces, tiene que ser uno muy cauteloso. Eso se va basado mucho en la experiencia, el conocimiento de las personas que manejan ese equipo tecnológico y de esa evaluación estructural que nosotros estamos haciendo en ese momento. Vez ya logran decir o detectar que efectivamente allí puede haber una persona con vida que sigue allí. Bueno, ahí llega un consenso, llegan los líderes de la búsqueda, el coordinador de rescate y el líder del equipo de intervención. Nosotros, como Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, componemos el equipo de intervención. Ervin Triana es el líder del equipo de intervención y nos sentamos a hacer la evaluación con la información que ya tenemos.
En esa conversación comenzamos a ver las rutas posibles a las cuales vamos a ingresar, hacer la mejor evaluación de la ruta posible, la que nos lleve menos tiempo y nos demande menos capacidad física para poderlo hacer, porque todo el tiempo, cada minuto comienza a contar. O sea, no es, para nosotros es indiscutible que tengamos que invertir 6 horas, perdón, y en las 6 horas y cuarto encontremos, porque a las 6 horas esa persona pudo fallecer. Entonces, ahí lo que hacemos es diseñar la mejor ruta por donde vamos a ingresar. Entonces, con Ervin, somos muy allegados con Ervin, tuvimos esa conversación. Habían dos posibles rutas, una era por debajo de 2 placas, donde el espacio era muy estrecho, teníamos un espacio de 60 a 70 centímetros y teníamos que trabajar todo el tiempo por esa galería. Entonces, es un espacio muy reducido, equipos muy pesados, el clima, y tratar de sacar escombro es complejo. Entonces tomamos la decisión que era una ruta un poco más larga, que era irnos por encima de la estructura, 2 placas más arriba y comenzar a penetrar. ¿Por qué? Porque estábamos más cómodos para trabajar, los equipos iban a trabajar mejor y íbamos a disminuir el tiempo en el cual íbamos a encontrar a Moisés. Y en ese punto ya estaban seguros de que había una vida allí. Completamente seguros. Ya habíamos hecho todo el proceso de búsqueda, las 3 maneras de búsqueda nos habían marcado y levemente habíamos escuchado una voz. ¿Qué escucharon? Una voz de ayuda. Moisés en ese momento lo único que nos decía era ayuda. Es un niño de 11 años, es una voz muy frágil, muy débil, muy aguda, pero se escuchaba muy lejos, muy lejos. Es decir, escuchar una voz a 40, 50 metros de longitud, porque es un sonido muy pequeño. En ese punto se acercan a la zona donde está demarcada literalmente y ponen... Literal lo que se hace es acercar nuestros oídos a la estructura de 4 o 5 rescatistas, hacer un llamado y escucha, es hacer un silencio total, un llamado donde la voz fuerte del rescatista tiene que llegar a donde está la persona y que él de alguna manera, si puede hablar, nosotros lo podamos escuchar, o que haga un ruido con algún elemento que tenga al lado, un golpeteo. Entonces se confirma. Entonces, claro, se hace el grito, se hace un llamado de silencio total para que todo el mundo guarde silencio, indicamos que somos un grupo de búsqueda y rescate y que si alguien, exacto, y que si alguien nos está escuchando, que por favor grite o haga un tipo de sonido que nosotros podamos determinar. Exacto. Si tenemos un indicio, le pedimos que lo confirme. Si me escucha, haga 2 golpes. Si me escucha, haga 2 golpes. Entonces ya comienza uno a entrenar el oído y a entender de que sí alguien lo está escuchando, porque es ese patrón. ¿Qué pasa allí? ¿Qué siente usted cuando escucha la voz de Moisés? Son sentimientos encontrados, la verdad. Son sentimientos encontrados porque es la euforia de nosotros como rescatistas, la euforia como de estoy haciendo mi trabajo bien, lo que se viene de aquí en adelante es algo grandísimo, es una cantidad de trabajo, pero es algo que al equipo de rescate lo va a consolidar y va a decir, están haciendo su trabajo de la mejor manera. Pero es el miedo de afrontar esa situación y que al final no tengamos un resultado positivo o que encontremos un escenario que pueda ser desalentador para nosotros. Pero igual había que seguir. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. ¿Establece usted ese contacto con Moisés? ¿Cómo era esa comunicación? Ya habíamos avanzado en el proceso de corte y penetración, ya llevamos más o menos unas 3 horas a 3 horas y media, ya habíamos avanzado más o menos unos 2,5 metros, 3 metros en longitud vertical. Yo comienzo a entablar una conversación con él y él me dice, ayúdame. Yo me presento, hola Moisés, mi nombre es César Feo, hago parte del Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotá y estoy aquí para ayudarte. Todo a gritos. Todo a gritos. Okay. Él dentro de su voz me dice, tengo mucha sed. Anteriormente habíamos tratado de pasarle agua, pero no le había podido llegar. Afortunadamente, cuando hice la intervención, retiro una parte de los escombros y se hace un orificio muy pequeño a donde podemos pasar. Le pasamos una botella de agua, él se la toma súper rápido, ayúdame, tengo más sed. Lo consultamos con el componente médico, una botella más de agua, no se le puede dar nada más.
el organismo de él ya después de 70 horas está condicionado, puede ser un choque de hidratación, puede generar que él necesite una intervención quirúrgica cuando salga, no pueda haber consumido nada. Se le da la nueva botella con suero, con bebida hidratante, nos agradece y me dice, ayúdame, sácame. Si tú me sacas de acá, te invito a comer algo. Eso para nosotros en ese momento es un escalofrío. O sea, tener una conversación con una persona que ha estado 70 horas atrapada en una escombrera literal, un niño de 11 años, y que con esa seguridad te esté hablando y dice, sácame, sácame que yo te invito a algo de comer. Entonces eso son escalofríos, son cosas que uno en ese momento, lo que te hablaba en ese momento, y es el choque de emociones, ese choque de emociones, como que vengo con toda la euforia, vengo con un trabajo súper grande, estoy súper cargado físicamente, pero hey, desármese porque allá lo que hay es un niño y hay que contribuir y desarrollar toda la operación de rescate para que él salga bien, para que él salga ileso, para que me pueda cumplir la promesa y yo le pueda cumplir la promesa de sacarlo de allá. ¿Le prometiste que lo ibas a sacar? Claro que sí. Claro que sí, claro que sí. Le prometí, lo que dijimos en ese momento en consenso era que lo que le íbamos a indicar a él es que estábamos haciendo todo lo posible, todo lo que estuviera en nuestras manos para poderlo sacar. Y que tuviera la certeza, seguridad que lo íbamos a sacar. Luego ya viene el contacto, ya no a los gritos, sino ya viene... Ya, claro, ya trabajamos 1 hora y media más, abrimos un espacio mucho más grande. La estrategia que tomamos fue que yo entrara primero, abriera el espacio más grande. Yo soy de una contextura más alta que la de Nelson, y si yo estaba cómodo, pues Nelson fácilmente iba a poder ingresar a sacar al niño. Comenzamos a retirar todos los escombros. Dentro de nuestra formación utilizamos X cantidad de equipo para hacer todo ese tipo. A la final, la operación de rescate se reduce a una barra, romper unos bloques, un tanto de madera, sacar escombro en baldes y abrir el espacio para poder sacar a Moisés. Una vez ya tenemos el espacio necesario, intercambiamos con Nelson, hacemos la pequeña reunión, cómo lo vamos a extraer, tomamos la decisión de que Nelson se va de cabeza por dentro de la estructura para poder acceder a Moisés, verificar que no estuviera atrapado y extraerlo. ¿Qué siente cuando ya ve a Moisés en la superficie, que viene pues con algunas lesiones, pero que viene? Es la satisfacción del deber cumplido. Y yo creo que todos los bomberos de Bogotá, cada vez que damos esa entrega, hasta donde lo que no está escrito, veníamos, en ese momento ya llevábamos casi 40 horas de trabajo continuo con lo que se venía previamente. Ninguno de nosotros había descansado, había comido. Todo eso pasa a segundo plano. Todo eso, todo ese cansancio, el hambre, el sueño, la incomodidad, el clima, todo eso pasa a segundo plano. Escuchar la voz de Moisés, ves a Moisés afuera, lo recarga de energía para que usted pueda seguir continuando el tiempo que usted sea necesario. Porque es esa consagración como rescatista de que te estás haciendo las cosas bien y que le estás dando la oportunidad a una persona para que pueda desarrollar toda su vida entera. Moisés tiene 11 años. César, pasan las horas, luego, por fortuna, Moisés se recupera. Sí. Identifica su voz cuando se encuentra nuevamente. Claro, claro. ¿Qué le dice? ¿Qué le dice? ¿Cómo se mueve? Claro. Nosotros nos desplazamos a Caracas. Él está en un edificio con uno de sus familiares, con su papá. Él sale, se para al frente de nosotros y ¿nos conoces? ¿Nos reconoces? Ninguno de nosotros había hablado. El que estaba hablando era la persona que estaba de prensa. Nos miraba ahí como con la sorpresa de que cuando Nelson y yo les comenzamos a hablar, le comenzamos a hablar. A ustedes los conozco. Ustedes eran los que estaban hablando conmigo. Yo te doy un almuerzo, me decía. Quedó una deuda. Quedó una deuda. Y ahí reconoce y otra vez se genera ese vínculo que desafortunadamente en medio de esa tragedia se generó, pero se genera ese vínculo otra vez, se acerca a nosotros, nos abraza a Nelson y a mí, nos da las gracias. ¿Qué sentiste en ese momento? No, Un abrazo. ¿Cómo es esa sensación? ¿La recuerda? Se queda uno corto de palabras para poder describir esa sensación, pero es mucha alegría, es mucha emoción. Llega el momento de que uno ya no puede controlar tanta emoción,
aparecen esas lágrimas, pero son lágrimas de saber que estamos dando la oportunidad para que alguien pueda hacer de su vida. Hacer su vida. ¿Qué le dijo su familia, César? Miedo. Cuando me fui era el miedo. Obviamente ellos saben al tipo de cosas que nos estamos enfrentando, pero confían mucho en nosotros. Ellos saben el proceso que hemos llevado, el tiempo que le hemos dedicado. Ya son muchos años en la labor, mucho tiempo en la especialidad, y me encomendaron a Dios que me cuidara y que me comunicara todo el tiempo con ellos. Esas fueron las recomendaciones de mi familia. Bueno, César, para terminar, un mensaje para Moisés. Moisés, acá en Colombia tienes una familia, es el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, y lo que tú llegues a necesitar en tu vida, en el desarrollo de tu vida, nosotros vamos a estar prestos acá para poderlo solventar. Me gustaría mucho que estuviera acá, que nos visitara, que nos pudiéramos encontrar en un espacio un poco más amable y poder construir otra vez toda esta historia que se vivió en ese momento. Ahí está el testimonio de otro de los integrantes de los bomberos de Bogotá y de este equipo Use Alcohol 1, que estuvo participando en las labores de rescate que con éxito lograron salvar a Moisés de 11 años de edad en Venezuela.